Vanguardia Regional, Vanguardia Regional. Llegan las noticias a Vanguardia Regional. Vanguardia Regional, verdad y bien al servicio de Cúcuta y norte de Santander. Director Fernando Aníbal Ortiz. Hola, oyentes, muy buenos días. Feliz comienzo de semana con la producción hoy de Vanguardia Regional y la alianza HRB Radio Digital de Camilo Silva, la producción de Vanguardia Regional. Yo soy Aníbal Ortiz, el director de este medio de comunicación. Hay noticias que tienen que ver con la política regional, departamental y también nacional, porque la renuncia de concejales y diputados para aspirar a alcaldías, gobernaciones u otro cuerpo colegiado se inhabilitan porque no concluyen en su periodo. Ya no habrá más renuncia de funcionarios elegidos por voto popular que buscaban llegar al Congreso. La restricción aplica a alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y ediles de las juntas comunales. La Corte Constitucional puso fin a una práctica que durante años permitió a funcionarios de elección popular renunciar a sus cargos para intentar llegar al Congreso. Con la sentencia 080 del 2026, el Alto Tribunal determinó que alcaldes, gobernadores, concejales, diputados que se encuentren ejerciendo no podrán utilizar su renuncia para evitar una inhabilidad que les impida aspirar al Congreso u a otro cargo de elección popular como a la alcaldía y la gobernación. Aquí es muy claro, aquí en este momento hay diputados y hay concejales que quieren ser alcaldes de la ciudad de Cúcuta, gobernación del departamento, y entonces aquí dice, con la sentencia 080 del 2026, el Alto Tribunal determinó que alcaldes, gobernadores, concejales y diputados que no se encuentren ejerciendo no podrán utilizar su renuncia para evitar una inhabilidad que les impida aspirar al Congreso u otro cargo de elección popular como a la alcaldía y la gobernación. La decisión de la Sala Plena declaró inexequible, es decir, contrarias a la Constitución y sin validez hacia el futuro, las normas que contemplaban esta posibilidad. La Corte eliminó la excepción incluida en la Ley Quinta del 92, que regula el funcionamiento del Congreso, y también extendió la decisión a una disposición de la Ley 136 del 94 que permitía a los concejales renunciar bajo el mismo propósito. La restricción aplica a alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y ediles de las juntas administradoras locales cuyos periodos coincidan total o parcialmente con el del Congreso, es decir, quienes han sido elegidos por elección popular. Estos funcionarios no podrán renunciar a sus cargos para evitar una inhabilidad y luego a aspirar al legislativo porque su periodo continúa vigente aunque dejen el puesto. El punto central del fallo está en una reforma constitucional del 2003. Desde entonces, los periodos de los cargos de elección popular son institucionales, puesto que tienen una duración y unas fechas determinadas que pertenecen al cargo y no a la persona que lo ocupa. De esta forma, si un funcionario renuncia antes de terminar su mandato, el periodo continúa. Puede llegar otra persona a ocupar el cargo, pero el tiempo establecido originalmente no desaparece.
Con esta interpretación, la Corte concluyó que una renuncia no elimina la coincidencia entre periodos. Es decir, un funcionario no puede abandonar su cargo y sostener que al hacerlo desapareció la inhabilidad que tenía para aspirar al Congreso. El tribunal consideró que permitir esa salida terminará convirtiendo los cargos de elección popular en plataformas temporales para buscar una posición política diferente. La Corte también sostuvo que revisar una decisión del 94 cuando había considerado que la renuncia podía eliminar esa inhabilidad. El alto tribunal explicó que una reforma constitucional posterior cambió de manera importante las reglas sobre los periodos de los funcionarios, por lo que fue posible volver a estudiar el asunto y adoptar ahora una interpretación diferente. Además, para la Corte, el voto no consiste únicamente en elegir a un funcionario, sino también en garantizar que cumpla el periodo para que él fue elegido. Por esta razón, abandonar anticipadamente un cargo para buscar otro puesto puede afectar la confianza que los ciudadanos depositaron en las urnas. La decisión fue impulsada por una demanda presentada por Andrés Gustavo Pérez Medina y tuvo como magistrado ponente a Miguel Polo Rosero. Sin embargo, el fallo no afectará situaciones de pasado por razones de seguridad jurídica, comenzará a aplicarse hacia el futuro y únicamente a las elecciones legislativas que se realicen después de la comunicación oficial. Muy bien, la cosa política es en serio. Igualmente harán lo que sea para los concejales ser candidatos a las alcaldías con la ley y se limpian lo que sabemos y se habilitan por doble militancia o un familiar de primer grado para no renunciar al cargo público. Aquí hay la controversia. De todas maneras, hay en el momento unos concejales que quieren llegar a ser alcalde de Cúcuta y un diputado que quiere ser gobernador del departamento. Así pues que entonces hay que poner de acuerdo a los temas sobre ese particular. Las cosas como se digan, como se señalen y cómo se amplíen a través de los diferentes medios de comunicación. Don Camilo, hágame un favor. Me da unos comerciales y ya regresamos. La historia es para contarla y hacer parte de la misma es protagonismo. El Club Cazadores de Cúcuta es esa misma historia y la contamos con orgullo norte santanderiano. Club Cazadores de Cúcuta, una historia hecha realidad. Sea usted partícipe, hágase socio del mejor centro social de la capital norte santanderiana. Cuidado, la fiebre amarilla está cerca. Aunque en Cúcuta no hay casos, el riesgo es real. La mejor protección es vacunarse. La vacuna es gratuita, segura y de una sola dosis. Vacúnese hoy y proteja su vida. Este es un mensaje de la Secretaría de Salud de San José de Cúcuta. Seguimos insistiendo, y este es un comentario en la nota del día, en que el señor alcalde de la ciudad de Cúcuta, Jorge Acevedo Peñalosa, debe, óigase bien, debe perentoriamente responder a las críticas que se hacen sobre su administración. Repito, perentoriamente Jorge Acevedo debe responder a las críticas, algunas malintencionadas, otras críticas saludables para que el mandatario entienda cuál es el camino correcto en algunas decisiones. Porque se está hablando muy mal de usted, señor alcalde. Las redes sociales no dan abasto publicando notas sobre su administración. Y aquí, como director de Vanguardia Regional, no voy a defenderlo, pero sí debo decirle como periodista que hay que aclarar esta situación perentoriamente, señor alcalde. Al amigo se le dice la verdad. Yo soy su amigo, Jorge Acevedo, porque se habla de presuntamente malos manejos irregulares, que tienen que ver
algunos con autorizaciones y contratos millonarios que pesan sobre su conducta en el manejo de la cosa pública. Por eso hay que decirle la verdad, alcalde. Perentoriamente usted, Jorge Acevedo, salga y defiéndase. Van a decir, no, pero no necesita que lo defienda porque las obras lo ven. Pero es que internamente hay una frase que ha tomado mucho valor hace muchos años. Calumnie, que de la calumnia algo queda. Y por eso hoy, como tu amigo le decimos, que esa presunción de manejos regulares que tiene que ver con autorizaciones y contratos millonarios que pesan sobre su administración y su manejo de la cosa pública, hay que aclararlos. Otra cosa es, alcalde, y aquí hay fraseología sobre el particular y frases que a veces caen como anillo al dedo. Por ejemplo, esto: se afirma que el que calla otorga. Y eso en su persona está mal. Usted no puede callar, porque si usted calla está otorgándole a estos personajes que quieren enlodar su administración. Por eso le digo al comienzo de la nota del día, perentoriamente usted, Jorge Acevedo, debe responder con cifras, con hechos. Porque usted, Jorge Acevedo, y quienes votamos por usted llegó a la alcaldía de Cúcuta con una mentalidad de trabajo, lejos de cualquier movimiento que ensucie su trabajo, su dedicación por la Cúcuta que soñamos. Ha dicho eso. Y nosotros los cucuteños soñamos por lo que usted dice. Pero en este momento, lo que afana en este momento es que usted debe repetir, lo repetimos, perentoriamente, señor alcalde, responder a las críticas. La palabra la tiene usted. El que nada debe, nada teme. Fraseologías, frases, muchas veces toman actualidad. Por eso digo yo, el que nada debe, nada teme. Llame a los medios de comunicación. Dígales, rueda de prensa, vamos a responderle a aquellas personas que quieren enlodar mi administración. Con hechos, con palabras y con realizaciones. De lo contrario, queda ahí esa cuestión que dice que el que calla otorga. Y usted no puede callarse, porque si calla está otorgándole a quienes lo critican que ellos tienen la razón. Vamos a ver, señor alcalde, ¿qué le respondemos a eso? Porque las críticas son duras y hay concejales que quieren respaldar su acción, pero también hay concejales que quieren reemplazarlo a usted, porque también ellos tienen aspiración de llegar a la alcaldía de Cúcuta. Por eso es bueno, señor alcalde, que tome a pecho lo que se le está diciendo por parte en este comentario del día de hoy de Vanguardia Regional. Unos comerciales, Camilo, y ya regresamos nuevamente. La historia es para contarla, y hacer parte de la misma es protagonismo. El Club Cazadores de Cúcuta es esa misma historia, y la contamos con orgullo norte santanderiano. Club Cazadores de Cúcuta, una historia hecha realidad. Sea usted partícipe, hágase socio del mejor centro social de la capital norte santanderiana. Cuidado, la fiebre amarilla está cerca. Aunque en Cúcuta no hay casos, el riesgo es real. La mejor protección es vacunarse. La vacuna es gratuita, segura y de una sola dosis. Vacúnese hoy y proteja su vida.
Este es un mensaje de la Secretaría de Salud de San José de Cúcuta. Vanguardia Regional, verdad y bien al servicio de Cúcuta y norte de Santander. Estamos muy contentos en materia deportiva. Lo que hizo el Cúcuta en Medellín es una demostración que cuando hay dirección, cuando hay fortaleza, cuando hay deseo de ganar y de superación, el equipo marcha. La demostración en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, frente a uno de los llamados grandes del fútbol colombiano, con figuras de relieve internacional, el Cúcuta Deportivo ganó bien, ganó con ardentía, ganó con acción futbolera. Nunca antes habíamos visto al equipo jugar tan bien como la noche esta que jugó en Medellín. Todas sus líneas fortificadas, el deseo de ganar, el deseo de agradar, y una dirección técnica que cambió la mentalidad total del elenco rojinegro. Mañana martes viene aquí otro equipo que es directamente para la clasificación de nosotros. 3 puntos más si le ganamos a este equipo, la Alianza de Valledupar, nos catapultarían a estar entre los 9 mejores equipos del rentado en esta recta de 14 fechas que se realizarán en los estadios colombianos. Entonces, fuerza con el equipo, la dirección técnica de un argentino que le inculcó a los jugadores jugar con berraquera, como juegan los argentinos el fútbol, se hacen matar por los puntos, así como juega Argentina, con ardentía. Esa se le inyectó al Cúcuta Deportivo en este momento con el nuevo director técnico. Así pues que entonces mañana todos debemos asistir al General Santander a seguir apoyando a este equipo que nos va a traer grandes satisfacciones hacia el futuro. El Cúcuta Deportivo, el doblemente glorioso Cúcuta Deportivo. En la política nacional hay un youtuber muy importante, se llama Santiago Tarazona. Santiago Tarazona hace un análisis de quien fue candidato a la presidencia de la República por el pacto histórico, por el comunismo, por la izquierda malévola y amigo de Petro, Cepeda. Santiago Tarazona hace un comentario sobre el particular y este se va acabando como se acaban las velas cuando se ponen a funcionar. Aquí está Santiago Tarazona, Cepeda se apaga lentamente. Camilo. La réplica dada por Cepeda y por Petro nos arroja la que probablemente sea la mayor conclusión. Afortunadamente no fueron los encargados de afrontar. Por un lado encontramos a Cepeda, que sigue confirmando que se apaga como una vela y que termina de desnudar su aterradora pequeñez con cada aparición pública. Caso contrario el de Petro, que cada día aumenta más, pero su descaro, estupidez y retórica pobre plagada de lugares comunes. Según Petro, el billón de pesos donado por los empresarios Es una limosna. pero los 230,000 pesos que le da a los adultos mayores los saca de la pobreza y los inserta en la clase media. Y se vuelven prósperos y dignos. Tuvieron 4 años para gobernar por lo menos de manera decente y justo ahora sí tienen las fórmulas para gobernar y para encaminar el país por la senda que debe ir. Les voy a dejar un datico para que se hagan una idea. 1 billón de pesos es una cifra exorbitante. Eso es lo que algunos de los empresarios han donado, que para Petro Es una limosna. ese mismo billón de pesos, que es una cifra realmente grande, es apenas un porcentaje de lo que presuntamente se robaron en el gobierno del impresentable. Y ahora tienen el descaro de salir a pretender dar cátedra de cómo gobernar, de cómo direccionar recursos y a pedir que revivan su
quinta reforma tributaria. Descarados. Un datico para finalizar. Cuando el hombre entregó la alcaldía de Bogotá, hubo serios indicios sobre nóminas paralelas en diferentes secretarías del distrito. Al parecer, esa costumbre continúa en la presidencia y se han encontrado alrededor de 900.000 contratistas. 900.000 contratos paralelos. Y no olvidemos tampoco los 1.78 billones de pesos que se mamaron en La Guajira y que ahorita no se ve por ningún lado. Ni hay obras, ni hay vías, ni hay nada. Poco a poco irán brotando los ríos de pus que sirvieron como combustible para que unos pocos, Ellos. vivieran sabroso y para enterrar la dignidad y esperanza que le robaron a todo un país. La técnica, la producción de Vanguardia Regional y la alianza HRB Radio Digital, la producción es de Camilo Silva, el mejor. Estamos en Vanguardia Regional, verdad y bien, al servicio de Cúcuta y norte de Santander. Uno dirigente, Claudia Hoyos, también es noticia hoy en Vanguardia Regional. ¿Y por qué es noticia? Porque en este momento, en el país, cuando hay dime, directo, la izquierda malévola haciéndole la vida imposible al presidente Abelardo Estella, pues no una vida imposible, sino sacando a relucir su malicia, su indigencia, su locura por haber perdido las elecciones, utilizan y se agarran de cualquier hecho para criticar al gobierno del Tigre. Claudia Hoyos señala aquí hoy en Vanguardia Regional, en la alianza HRB Radio Digital, cómo se cambia la narrativa en Colombia. Claudia Hoyos está aquí con nosotros. Claudia, por favor. ¿Qué pasa cuando una mentira empieza a repetirse hasta convertirse en verdad en la memoria de la gente? Eso es lo que realmente me preocupa de lo que estamos viendo después de esta inmensa tragedia, porque aquí no estamos hablando simplemente de un balón, de unas fotografías o de unos trinos. Estamos hablando de algo muchísimo más serio, de cómo se puede cambiar la narrativa de lo que realmente ocurrió. Y cuando cambias la narrativa, cambias también lo que la gente termina recordando. Por eso, hoy quiero que hagamos algo muy sencillo. Miremos los hechos completos. Porque si hubo errores, hay que decirlos. Si hubo decisiones equivocadas, hay que cuestionarlas. Pero lo que no podemos permitir es que en una parte de la historia termine borrando toda la historia. Miremos lo ocurrido en Pereira. Desde los primeros días de la emergencia, Gustavo Petro empezó a hablar de que la tierra habla. Después llegó una acusación mucho más grave. Petro escribió en su cuenta X, abro comillas, todavía hay gente viva bajo los escombros y por eso el alcalde de Pereira no puede desalojar a los rescatistas colombianos porque cree que son de la primera línea y los reemplaza por retroexcavadoras de los israelíes hechas para limpiar los destrozos de sus propios misiles. No sea bruto, primero es la vida que los negocios inmobiliarios, cierro comillas. Eso fue lo que escribió él. Ahora bien, ¿qué estaba pasando realmente en Pereira? El propio alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, salió a explicar la situación. Y en el terreno estaban los bomberos oficiales de Pereira, los equipos de Bogotá y cientos de rescatistas trabajando en la emergencia. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos con los trinos? ¿O escuchamos también a quienes estaban allí? La memoria de la gente. Y una mentira repetida puede terminar pareciendo una verdad. La gente quizás no recuerde después cuántos medicamentos llegaron. Eso es peligrosísimo. Por eso, en una tragedia, más que nunca, la verdad tiene que prevalecer. Y la historia tenemos que contarla completa y como es, porque no nos pueden cambiar la historia. Refresquemos la política desde Antioquia para Colombia. Sencillo, muy claro el planteamiento que hace Claudia Hoyos. ¿Cómo se cambia la narrativa? Por eso decía, antes de presentarla,
que el gobierno tiene que afrontar a una izquierda malévola que solamente quiere seguir desestabilizando el país. No lo van a conseguir, no lo van a conseguir. Pero, como dice doña Claudia Hoyos, calumnia, calumnia, que de la calumnia algo queda. Ese es el juego de estos malévolos personajes de la izquierda en Colombia. Hoy vamos a tener dos intervenciones de María Andrea Nieto. La una aquí en el análisis profundo que hace María Andrea Nieto sobre lo que se afirma Cristina Lombana. María Andrea Nieto no tiene ahí el control viene más tarde en la emisión de Vanguardia Regional, más adelante. Pero ahora, ¿qué dice María Andrea Nieto sobre este análisis profundo? María Andrea Nieto, Camilo. La denuncia que hace la magistrada Cristina Lombana es muy grave. De los 5 magistrados hombres que integran esta sala, han sido 4 quienes de manera reiterada y votando en bloque han promovido mi apartamiento de procesos que yo venía instruyendo. Ahí queda el dato. ¿Cómo así que por machismo y por misoginia sus compañeros hombres están pretendiendo de alguna manera retirarla de la investigación que ella está llevando a cabo sobre la cuestionadísima senadora del Pacto Histórico Marta Peralta? ¿Cuáles son los poderes que están detrás? ¿Qué es lo que se está moviendo realmente? ¿Eres tú, Armando Benedetti, que logró, entre otras cosas, que la magistrada Cristina Lombana no pudiera continuar con la investigación de este poderoso político colombiano? Aquí cómo pasan de cosas, ¿no? Todas tan raras y tan curiosas, porque justo cuando por fin van a dar con el pez gordo, así tenga liposucción, pasan esas cosas. Y es que empiezan los obstáculos, los fueques, que es que ella no pudo, que es que ella no sabía, o como le dijeron en algún momento que era una loca. Cuando la magistrada Cristina Lombana ha demostrado ser una mujer de hierro, apegada a la ley, una patriota que ha buscado hacer justicia. El día de hoy ha circulado una noticia relacionada con mi actuación en el proceso de la senadora Marta Isabel Peralta de Pieyú. Quiero ser absolutamente clara, esa actuación fue avalada por jueces constitucionales y se ajustó con rigor a la ley. No hay allí irregularidad alguna que resista el más mínimo escrutinio técnico. Pero aquí en el Platanal, eso sí que es difícil, ¿no? Pero eso sí, que siga bailando allá la senadora Marta Peralta y tomando trago, hartando trago, que parece que eso es como lo que les gusta hacer a estos politiqueros. Muy claro, análisis profundo sobre la fiscal Cristina Lombana, que la quieren apartar para que no siga continuando con la investigación sobre Marta Peralta. Pero bueno, esa niña Marta Peralta es también de la extrema izquierda. Hay que recordarla que el tema de la ONG-RD, el carro de los carrotanques en La Guajira, ahí está metida esta señora Marta Peralta. Bueno, los mensajes subliminales sobre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Paulina Suárez habla sobre ese particular hoy, porque es que lo que se está descubriendo después de que tomara la posesión Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia, la corrupción era total en el gobierno de Gustavo Petro. Total, a todos los niveles. Tenía amarrado al Poder Judicial, tenía amarrado parte de la Corte Suprema, parte de la Corte Constitucional, institutos descentralizados, ministerios, en fin. Y hoy se está descubriendo, por ejemplo, en el caso de los mensajes subliminales sobre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Paulina Suárez. Camilo, por favor. Y no, es que sí se pasan de conchudos. En pantalla les dejo cómo adoctrinaban la niñez de Colombia a cargo del ICBF con simbología alusiva a la primera línea, las FARC y el ELN. Me da hasta escalofrío ver lo que hacen. ¿Por qué son así con la niñez? Los niños no tienen por qué saber qué son esas barreras políticas. Y así hay gentes que rasgándose las vestiduras por un balón. Menos mal, la niñez ahora sí está en buenas manos.
Respaldo, admiro y agradezco la decisión de la nueva directora de revisar regional por regional y contrato por contrato. Yo he venido denunciando diferentes anomalías. Se le acabó el adoctrinamiento al ICBF. Respeten a la niñez. La niñez. Es que en Petro y su gobierno y su bandada de bandidos casi acaban en Colombia. Digo que casi, porque menos mal llegó el tigre y logramos sacarlos de ese nido que ya habían montado de corrupción, de vejámenes, de acciones que llevan contra las buenas costumbres y la moral. Menos mal que ganó Abelardo del Espriella. Y a propósito, empieza a derrumbarse todo ese castillo que han montado. Mire, tenemos hoy que Juan Carlos Tamayo y Carolina Hurtado, representantes a la Cámara del Pacto Histórico, perderán su curul, perderán su investidura. Hoy entregamos este informe especial, porque es que no todo, es decir, los malos tienen que irse para el infierno, carajo. Los malos no pueden seguir manejando el mundo. Y aquí en Colombia 4 años lo manejaron y casi acaban con este país que tanto queremos y tanto amamos. El pacto histórico perderá curules en el Congreso. Aquí está el informe. Les tengo tremenda primicia. 2 representantes a la Cámara del partido Pacto Histórico. Los nombres son Marco Emilio Hincapié y Renzo García. Estos 2 personajes perderán la curul en la Cámara de Representantes. Entrarían, ojo con esto, un representante del Partido Centro Democrático y una representante del Partido de la U. ¿Quiénes son? El exalcalde del Espinal, Juan Carlos Tamayo, y la excandidata a la Cámara que entra por el Partido de la U, Carolina Hurtado. Pierden 2 curules el pacto histórico en la Cámara de Representantes. La razón es muy sencilla. Los señores realizaron una consulta interna con otros partidos y en esa consulta participaron pues unos candidatos. Estos candidatos estaban habilitados y eran vinculantes en la conformación de la lista a Cámara de Representantes del Pacto Histórico por el departamento del Tolima. Pues resulta que los que participaron en la consulta, un personaje no fue tenido en cuenta en la lista a Cámara. No fue integrante ni participó en la elección en la lista a Cámara del Pacto Histórico. Lo dejaron por fuera y metieron a otra persona que nada tenía que ver, que no participó en la consulta y participó como candidato en la lista a Cámara. Esa es una inhabilidad y automáticamente tumba estas 2 curules que se ganó el pacto histórico en el departamento del Tolima, lista a Cámara. Ojo, en menos de un mes se va Renzo y se va Marco Emilio y entraría el exalcalde del Espinal, Juan Carlos Tamayo, por el Centro Democrático y Carolina Hurtado por el Partido de la U. Ahí les tengo esa chiva, ya es un hecho. Ya es un hecho y antes de un mes el país y el departamento del Tolima conocerán de esto que les estoy hablando hoy. Un abrazo para todos. Ay, claro, preciso. El pacto histórico perdería curules en el Congreso. Este informe que acabamos de presentar en Vanguardia Regional con la alianza HRB Radio Digital. Repito, nuestro productor es Camilo Silva. Ahora sí viene María Andrea Nieto. ¿Y por qué viene María Andrea Nieto? Porque el presidente Abelardo del Espriella le acaba de dar un golpe contundente a las acciones que montó Petro en Colombia. Ya no habrá más Fuerza Aeroespacial. Simplemente se llamará Fuerza Aérea de Colombia. Porque es que con las locuras de este señor Petro, aeroespacial y aerodinámica y que el cielo, que las nubes, que tal, en un momento delirante que metió algo, que lo puso a razonar con el espacio sideral,
No más Fuerza Aeroespacial, se llamará Fuerza Aérea de Colombia. Aquí está María Andrea Nieto. Estoy absolutamente dichosa con la determinación del presidente Abelardo de la Espriella de cambiar el nombre ridículo que le puso Petro a la Fuerza Aeroespacial Colombiana para convertirla en lo que es, en lo que siempre ha sido, con principio de realidad, Fuerza Aérea Colombiana. En la Fuerza Aeroespacial, que desde ya les informo, volverá a tener su nombre original, Fuerza Aérea. La pendejada progre de Petro de poner nombres rimbombantes es una tradición de la extrema izquierda. Parecido a cuando él decía, el pueblo se defiende. No, en realidad no estaba hablando del pueblo porque el pueblo, poco le importa. El pueblo, él creía que él era el pueblo. Igualito que Nicolás Maduro, que los Castro cuando salen a decir, el pueblo, la democracia, la paz. Pura paja, como lo era la Fuerza Aeroespacial Colombiana, a la que incluso le pusieron un render, un video todo falso, todo fake. Yo siempre me pregunté, ¿dónde quedan esas cordilleras? ¿Dónde quedan esos picos nevados? Porque aquí en Colombia obviamente no hay. ¿Y por qué se fueron a grabar la Fuerza Aeroespacial Colombiana en el gobierno de Petro a una geografía diferente a la colombiana? Incluso, ¿por qué le pusieron ese logo tan parecido al de la NASA? ¿Saben por qué? Por una razón súper sencilla. Porque Petro realmente consideraba que como él era un líder intergaláctico, pues obviamente el nombre de Fuerza Aérea Colombiana era muy chiquito para su rimbombante megalomanía. Necesitaba la Fuerza Aeroespacial. ¿Se acuerdan cuando se vistió de piloto? Y que quedó disfrazado, obviamente, con una talla mucho más grande, porque a Petro le quedó grande todo. Otra cosa hubiera sido que hubiera convertido la Fuerza Aérea en algo aeroespacial, pero dejaron la mitad de la flota en el suelo, sin poderse mover por falta de gasolina. Pero eso sí, no falta la criticadera progre que porque ahora el presidente Abelardo está utilizando el helicóptero, que porque lo usa para trabajar. Obviamente los progres no tienen ni idea qué significa eso. Ellos estaban acostumbrados al helicóptero que utilizaba la Francia Márquez para ir a comprar arepas de Bogotá a Dapa y de Dapa a Bogotá. Pues no, resulta que llegó un presidente que se subió la camisa y pues sí, muy bien vestido, muy bien puesto, está trabajando más de 17 horas al día, llegando cumplido, atendiendo compromisos, revisando qué se puede hacer, cómo se puede sacar al país de la crisis. Y para eso necesita moverse obviamente por todo el espacio aéreo colombiano. Y si para eso están las aeronaves, pues que las utilice cuantas veces lo necesite. Otra cosa es que las use para ir de farra, eso sería muy distinto. Como la vicepresidenta, repito, que utilizó la Fuerza Aeroespacial Colombiana para echarse 3 paseos en África. Pero eso sí, ahí los progres sí calladitos. En el ojo ajeno y no la viga que tienen en él. Exactamente, esos son los progres, los amigos de Petro, los bandidos, los comunistas, los que no tienen Dios ni ley, solamente la de ellos. Por eso Colombia no tiene justicia. Así se habla en Colombia sobre ese particular. Colombia sin justicia. ¿Y por qué? Porque Petro la impetró para hacer lo que quería hacer. Pero aquí está la ciudadana colombiana. Quiero aclararle a los televidentes que es cruda la versión que ella hace. Que si dice algunas palabras fuertes, hay que entenderla porque los colombianos están heridos después de 4 años de estar supeditados a un gobierno malévolo y de izquierda como el de Gustavo Petro. Colombia sin justicia. Veamos pues, Camilo. ¿En qué momento dejamos que nos hicieran mierda el país de semejante manera? ¿Es que nos tenían infiltrados por todos lados? ¿Para qué tenemos una Fiscalía General de la Nación si está en manos de una vieja hijueputa, alcahueta y cómplice de ampones? Porque por bonita y bien portada, no es que tiene líos gruesos con la justicia de Guatemala. ¿Cómo se va a acabar la corrupción si la justicia es la misma corrupción? Por eso es que toda esta caterva de malandros están impunes, porque todos estos malhechores de toga y cuello blanco son iguales o peores. Porque todos sabíamos que esa vieja bolluda era la fiscalita de bolsillo del guerrillero. Pero escuchar que le ordenó a la fiscal encargada del caso de Narcolás Petro, alias Remolacho, quitarle el delito de lavado de activos y luego amenazarla y apartarla del caso por haberse negado, es la maldita tapa de la olla. Por eso era que le quitaba las órdenes de captura a los cabecillas guerrilleros, incluido el Calarcá, porque siempre fue eso, una larva arrastrada ante la guerrilla.
Pero ahora el problema es que esa morronga tiene contrato hasta el 22 de marzo del 2028. Hágame el favor, que hijueputa calamidad. ¿Se puede destituir? Sí, el Congreso puede hacerlo. Por fallas graves, por mal comportamiento o por delitos. El Congreso tuvo y tiene motivos de sobra para destituirla. ¿Lo hará? La Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes, si le diera la gana, podría presentar un proyecto de acusación que primero iría a la plenaria de la Cámara de Representantes y de ahí al Senado para ser votado, llegar a un juicio político y de ahí a la destitución del cargo. ¿Pero ustedes creen que eso va a pasar? ¿Ustedes creen que hay con quién? Yo no. Es obvio que muchos le van a querer cuidar el culo porque están encochinados, porque tienen procesos y tienen investigaciones vigentes, porque tienen una cola larguísima de delitos y de corrupción que les pisen. Entonces no se van a enterrar el cuchillo, no van a votar para sacarla. ¿Ustedes creen que son tan huevones sabiendo que si llega a la Fiscalía General de la Nación una persona íntegra que haga respetar las leyes, salen como pepa de guama derechito para Guandoca? Otra que podría pasar es que la vieja renuncie. ¿Pero qué va a renunciar ese adefesio? Si es que para eso se necesita un mínimo de decencia y evidentemente no la conoce. Así que estamos cagados, con las uñas largas y con el agua lejos, porque todas las instituciones están corrompidas. Empezando por la Corte Suprema de Justicia, que ahí se la están montando a la magistrada Lombana por investigar a la tamaluda de Marta Peralta. Estas dos fichitas del petrocepedismo, César Reyes y Vladimir Fernández, dos zampones con toga. Entonces, ¿quién va a hacer justicia? Y harta gracia que el libro de la verdad haya quedado en manos de esa hiena, porque con él no va a hacer otra cosa distinta que limpiarse el culo. Ahora, ¿quién podrá defendernos? Porque ni el Chapulín Colorado nos saca de este atolladero. Así que despachaos, o llevaos todos más bien. Clarito, por eso dije, antes de presentarla a la persona que habló, el vocabulario, pero es la manera como se entiende en Colombia y como se habla, fuerte, de frente, sin miedo, sin miedo. Así pues que entonces, eso fue para analizarlo claramente, que nosotros le entregamos crisis y sin pelos en la lengua. Colombia necesita eso, personas como esta dama que habló. Para rematar hoy, vuelvo como empecé. Sigo insistiendo en que el señor alcalde Jorge Acevedo debe perentoriamente responder a las críticas que se hacen sobre su administración y presuntamente malos manejos irregulares que tienen que ver con autorizaciones y contratos millonarios que pesan sobre su conducta y en el manejo de los mismos en su administración. Señor alcalde, se afirma que el que calla otorga, y eso en la persona del mandatario pesa, porque usted llegó a la alcaldía con la mentalidad de trabajo y lejos de cualquier movimiento que ensucie su trabajo, y lo decimos porque este asunto afana, señor alcalde, afana, y a los amigos hay que decir, es amigo del gobernante quien le dice la verdad, no quien lo adula por X o Y cosa, no, al que le dice la verdad. Tiene usted la palabra, señor alcalde Jorge Acevedo. Hasta mañana, si Dios nos tiene con vida, que la pasen muy bien. La producción de Camilo Silver, mejor. La alianza HRB Radio Digital y Vanguardia Regional. Hasta mañana, amables televidentes.